bendiga poderosamente una vez más con ustedes. En nuestro programa hubo un cambio, como de costumbre, todos los domingos, 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Bienvenidos, bienvenidas sean todos. Espero que esta palabra que esta noche vamos a considerar, como siempre, rogamos al Señor para que sea de grande bendición para todos nosotros y para ustedes. Hacemos una oración rogándole al Señor que nos dé su mano, su ayuda y su dirección. Padre, te doy gracias porque tú has sido bueno, porque tu misericordia es para siempre. Te suplico que te glorifiques, me ayudes y podamos cumplir el cometido que traemos de traer tu palabra y que el pueblo que la escucha sea edificado y bendecido. Te ruego esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Agradecemos que esté con nosotros y que le diga a su compañero, su amigo, su hermano, que todos los domingos este programa sale al aire aquí en Facebook a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Y también nos puede ver en YouTube bajo el nombre de @Jaime Román 7433. @Jaime Román 7433. Allí en YouTube puede ver toda nuestra programación y algo más. Pero todo concerniente única y exclusivamente al tema del Evangelio de Jesucristo. Saludamos con mucho cariño y mucho amor a todos los pastores, evangelistas, a todos los líderes de la Iglesia de Cristo Jesús y a todos los amigos que todavía no se han convertido al Evangelio. Ustedes son muy importantes para nosotros y este programa es para usted. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Le invito a que no se pierda todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, el programa que transmite mi hermano y amigo Pancho del Valle, Pastor Pancho del Valle, junto con su esposa Dali Vélez. Este programa es muy hermoso, programa de predicación del Evangelio, música y testimonios y muchas otras sorpresas que siempre aparecen para la gloria de nuestro Dios y edificación de nuestras vidas. Recuérdese, todos los lunes, 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. El menú de hoy, mi hermano Pastor Pancho del Valle. Ellos transmiten simultáneamente por YouTube y por Facebook ese hermoso programa. Te bendiga Pancho, Dios bendiga a David, Dios bendiga toda tu familia. Por la gracia del Señor y su misericordia, persevero en el templo del Centro Cristiano. Pasemos a la otra orilla, en el pueblo de Hormigueros. Estamos en el kilómetro 165, hectómetro 8, allí en el pueblo de Hormigueros, en la marginal. Allí está nuestro templo y tenemos servicios los martes a las 7 de la noche, servicio de adoración a nuestro Dios, auspiciado por diferentes sociedades. El jueves a las 7 de la noche tenemos nuestro gran estudio bíblico, una palabra que edifica nuestras vidas. Y los domingos tenemos nuestro culto evangelístico a las 8:30 de la mañana. Recuérdense, el kilómetro 165.8 en la marginal donde está López Truck, cerquita de donde eran las antiguas facilidades de Lugo Auto Sale, allí en Hormigueros. Allí cerquita está nuestro templo. Serán muy bienvenidos todos los que nos visiten. Si no tiene un templo donde asistir, ese lugar es para usted. Si usted tiene un templo donde asistir, quédese allí con su pastor, con sus hermanos y juntos adoremos al Señor, usted en su lugar y nosotros en el nuestro, para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Nuestro pastor es el reverendo Samuel Barreto, que junto con su esposa Nereida Morales, aquí estamos dando la batalla para glorificar a nuestro Dios. Aleluya. Esta noche tenemos un tema hermoso, muy lindo, muy bueno. En Cristo tiene que haber un cambio. Cuando una persona se convierte al Evangelio, tiene que haber un cambio. Si no, aunque diga que se convirtió y aunque persevere en un gremio cristiano, la conversión
aparentemente no ha llegado, o por lo menos completa no está. Y vamos a ir al libro a la epístola de los Efesios, en el capítulo 2 y verso 12. El apóstol Pablo dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Antes de conocer a Cristo, estábamos sin Cristo, estábamos solos en el mundo, perdidos. La Biblia dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dios bendiga esta palabra poderosamente en nuestras vidas. Antes de conocer el Evangelio, estábamos, por lo menos yo, hechos unos etcéteras en el mundo, haciendo maldades, viviendo una vida en diferentes travesuras, ofendiendo a Dios, ofendiendo a las personas, infringiendo las leyes, y cuántas cosas negativas realizábamos porque estábamos sin Dios, sin esa esperanza. No conocíamos su palabra ni los requisitos morales que nos enseña para que vivamos una vida realizada y una vida que agrade al Señor y que sea también satisfactoria en el área donde nos desenvolvemos. Al conocer a Cristo y empezar a leer su palabra, tiene que haber un cambio. Eso se espera, eso tiene que ser automático. Esa palabra es vida. Esta palabra, las Sagradas Escrituras, es el único libro, el único que existe, que tiene vida y que nos da vida, nos da la oportunidad de cambiar y empezar a vivir nuevamente en otro estilo de vida, en otro nivel de moral, en otra dimensión. El Salmo 19, en el verso 7 hasta el 10, hasta el 11, nos dice esta gloriosa verdad. La ley del Señor es perfecta, o sea, la palabra de Dios, el Evangelio, es perfecta, porque convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, porque hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. Además, son más dulces que la miel y que la que destila del panal. Tus siervos son además amonestados con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. En guardarlos hay gran recompensa de parte de nuestro Dios. Manifestamos al mundo, cuando nos convertimos a Cristo, tiene que haber un cambio. Y manifestamos al mundo nuestro nuevo modo de vida. Y muchos no nos entienden. Yo recuerdo que yo llevaba como 4 meses, algo por ahí cerca, después de haberme convertido, porque yo cuando me convertí me había ido de mi casa, fui a trabajar a un pueblo bien lejos y no tenía automóvil, no podía ir a casa con facilidad. Al par de meses, no sé cuántos, pero poco tiempo después, cuando regreso a mi casa, que fui de visita, porque estaba trabajando, tenía que virar a trabajar allá. Cuando llego a mi casa, mi hermana me dice, Jaime, ¿qué te pasó? Y yo le digo, ¿por qué? Sí, porque tú no eres como antes, tú no hablas diferente, tú hablas diferente, tú no hablas como antes, tú estás distinto. ¿Qué te pasó por allá? Lógico, había habido un cambio en Cristo Jesús, en mi vida, o sea, en mí había habido un cambio que Cristo había hecho. Y rápidamente en casa lo notaron, porque el que se había ido de casa era uno, pero el que vino ahora era nueva criatura, tal como dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, tiene que haber un cambio, porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas.
Cuando nosotros manifestamos que ese cambio está sucediendo en nuestras vidas, son muchas las personas que nos cuestionan y a veces nos humillan, nos injurian y cuántas cosas nos hacen en su ignorancia porque no conocen a Dios y no lo pueden entender. La palabra del Señor dice por qué. Y vamos a leerlo. En la primera epístola a los Corintios, el apóstol Pablo escribe: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. O sea, cuando nos convertimos, ya no tenemos el espíritu del mundo, sino que ahora tenemos el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado. ¿Ve que hay un cambio? Digo, tiene que haber un cambio. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí está hablando de una persona que se ha convertido al Evangelio y que aquí dice que tiene que haber un cambio. Eso lo está diciendo la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. Yo solamente lo estoy repitiendo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es que nos cuestionan y nos injurian y nos molestan e intentan hacernos la vida de cuadritos con el propósito de que nosotros dejemos ese nuevo camino que hemos emprendido, que nos lleva camino al cielo, al reino eterno con nuestro Señor Jesucristo. En la primera epístola del apóstol Pedro, también el apóstol Pedro nos da un consejo al respecto. Cuando nos están molestando las personas y no pueden entender las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente. El apóstol Pedro nos dice en su primera epístola, en el capítulo 4 y verso 3, basta ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya en aquella vida arrastrándose por el fango del pecado y la maldad. Y dice Pedro, lo dice aquí, lo señala, dice, el tiempo pasado. En Cristo tiene que haber un cambio. Ya esas conductas se supone que no existan en un creyente. Y dice, a estos le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disilusión y nos ultrajan. Es decir, que a las personas, muchas veces nuestros propios familiares, les preocupa, les molesta, el enemigo los usa. Esa es la palabra que cabe. El enemigo los usa para intentar sacarnos de circulación. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Eso lo dice el apóstol Pedro en su primera epístola, y en el capítulo 4, versos 3 hasta el 5. Eso es palabra de Dios que nadie lo puede contradecir. Y repito lo que digo siempre, si fuera miércoles diríamos que eso es una verdad irrefutable del Evangelio. No se pierde el programa que tenemos aquí los miércoles, que se llama a sí mismo, verdades irrefutables del Evangelio, porque son verdades que nadie las puede refutar y el que lo haga no tiene razón. Sí, porque la gente tiene derecho a hacerlo, pero no tienen razón. En la nueva vida en Cristo, el creyente se encuentra ante una gran verdad. Es que tiene que lidiar con el mundo sin fallarle a Dios e intentar servir, agradar a Dios sin desligarse del mundo. Mire usted qué problema. No deja de ser un problema. Al principio, cuando nos convertimos, es un problema. Y serio. Pero cuando maduramos espiritualmente, ya no es un problema. Se convierte en un gran reto, en una disciplina de vida, un estilo de vida. Se convierte en una meta. Y no podemos decir que tenemos el logro ya, porque el apóstol Pablo dice que no se puede alcanzar en este mundo, sino que mientras estemos en este mundo seguimos luchando por alcanzarlo. Eso dijo el apóstol Pablo. Y nosotros seguimos en esa y estamos en esa.
mostrándole al mundo que en nosotros hubo un cambio cuando conocimos al Cristo de la gloria. Vivimos en el mundo y tenemos que relacionarnos con el mundo. No podemos evitarlo. Yo quisiera decir una palabra que, como dije el domingo pasado, porque yo estoy cumpliendo la promesa que hice. Y el domingo pasado yo dije que íbamos a hablar hoy acerca de un tema que se llama el cristiano tiene que vivir dos vidas. ¿Se acuerdan de eso? Y yo quisiera decir que el cristiano tiene que vivir dos vidas, pero esa palabra es muy fuerte para decirla porque hay personas que son tan, la T, la A y la N mayúsculas, tan espirituales que no me aceptan este concepto. Dicen que ellos no viven dos vidas. Ellos son solamente creyentes, muy fieles al Señor. Pues mire, yo les respeto su decisión, no hay problema. Pero yo le digo por mí y por los muchos que yo conozco que tenemos que vivir dos vidas como creyentes. Cuando nosotros buscamos yo la busqué en diferentes medios, porque no estoy hablando cosas que me inventé yo. Yo estoy hablando de las autoridades, de lo que dicen las autoridades. Cuando una persona vive dos vidas, ¿cuál es la definición? Simple, es hipocresía, es un dualismo. Está diciendo que es, pero realmente no es. Y a eso es que se refieren los superespirituales que dicen que no podemos usar ese concepto. Bueno, mirándolo del punto de vista de ellos, tienen razón. No podemos vivir dos vidas. Una agradándole al mundo, participando del mundo. Lo que dice Pedro que basta ya. Aquí dice, míralo, aquí lo dice. Basta ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, lo que agrada al mundo. Cuando andabas en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Se supone que como creyentes no vamos a estar practicando esto y también en la iglesia adorando a Dios. Se supone que eso no puede ser y a eso no es lo que yo me estoy refiriendo cuando digo dos vidas. Se supone que en Cristo tenemos que abandonar estas conductas y esas prácticas. Entonces, ¿por qué dice que vivimos dos vidas? Bueno, sencillo. Espere, yo le explico ya mismo. Sin entrar en hipocresía ni en infidelidad hacia Dios, fíjese, no estamos siendo hipócritas ni estamos siendo infieles a Dios, pero podemos vivir en este mundo, hacer nuestra vida normal, que la tenemos que hacer normal, porque no podemos hacer otra cosa, y agradar a Dios. Eso es un reto, un verdadero reto. Tanto nosotros necesitamos del mundo como el mundo necesita de nosotros. El que me diga lo contrario no tiene razón. Por más cristiano que sea, por más consagrado que sea, una persona necesita del mundo. Seguro que sí. Hace muchos años en un programa hablando de este tema yo dije, ¿acaso todos los mecánicos que arreglan nuestros automóviles son cristianos? ¿Acaso todos los dueños de supermercados donde usted compra comida y alimentos son cristianos? Podrán haber algunos, pero no todos son cristianos. A todos los dueños de mueblería donde usted compra, todos los dueños del autopark donde usted compra las piezas para su automóvil, todos los dueños de gasolineras donde usted compra gasolina para su auto, todos los dueños de tiendas donde venden zapatos, ropas, perfumes, ¿son creyentes? Todos los maestros de las escuelas donde van nuestros hijos o donde vamos nosotros mismos y estudiamos, ¿son cristianos? ¿Verdad que no? Todos los carpinteros, los plomeros, los hojalateros que trabajan en sus vehículos, los electricistas, ¿son cristianos? No. Entonces necesitamos del mundo, ¿sí o no? Claro que sí. Todos esos servicios, mire, yo creo que de cada 10, si acaso 2 son cristianos, si acaso 3. ¿Y sabe qué? Le voy a decir un secreto, que no se entere nadie más que Facebook nada más. Y YouTube también se entera, porque yo lo pongo en YouTube ya mismo. Le voy a decir un secreto. De esos 2 o 3 que son cristianos y que dan sus servicios, hay alguno que otro que en ellos no se nota el cambio. Ese cambio que tiene que haber como creyentes. Sí, yo dije sí, y es sí. Usted lo sabe que es así. No me diga lo contrario porque usted no va a tener razón. No es que yo hoy estoy directo, como dicen algunos, y quiero salir ganando siempre. No, es que estoy hablando de una realidad.
En una palabra, tenemos que vivir en este mundo y relacionarnos con toda clase de personas. Seamos realistas, todavía vivimos en este mundo que vive de espaldas a Dios y nosotros estamos ahí entre ellos. Todavía no nos hemos ido. No. Inclusive, en nuestras iglesias hay personas que asisten y no se han convertido al evangelio todavía, y en ocasiones tenemos que soportarles algunas cosas que no son adecuadas. Pero lo hacemos por amor a Cristo y dándole una oportunidad para que sigan allí, buscando la oportunidad de ser restaurados y que un día puedan entonces llegar a la conclusión de que quieren verdaderamente acercarse a Dios. Seamos realistas, todavía vivimos en este mundo que vive de espaldas a Dios. El llamado divino es hacer la diferencia cuando nos convertimos a Cristo. Pero si alguien no está de acuerdo con este tema, le tengo una buena noticia. Porque es que hay personas que todo lo espiritualizan y todo le ponen un signo de espiritualismo, que uno no todo lo que uno diga ellos lo llevan al término de la espiritualidad, y muchas veces, la mayor parte de las veces, lo dañan porque lo que dicen son disparates. Y la realidad es la realidad y nadie puede decir lo contrario, porque aunque lo haga, no puede probar. El apóstol Pablo, hablando en su primera epístola a los Corintios, y en el capítulo 2, le habla a los superespirituales. Oiga, porque yo me he encontrado con algunos superespirituales. Ay, Señor Jesús. Por ejemplo, usted llega a la casa de ellos o donde ellos estén y le dicen, ¿con quién tú venías? Y yo le digo, yo venía solo. Y rápido salen por allá. No, tú no venías solo, tú venías con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo estaba haciendo tal trabajo y gracias a Dios que lo pude hacer aunque estaba solo. No, tú no estabas solo, tú estabas con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo estaba enfermo y pasé la noche solo porque no quise molestar a mi esposa. No, tú no estabas solo, tú estabas con el Padre y el Espíritu Santo. Bueno, eso es verdad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está siempre con nosotros. No hay problema con eso. Porque son omnipresentes y están donde quiera. Ok, eso es verdad. Tienes razón por ese lado. Pero en la forma que lo dicen, como que se sobran. No digo todo, ¿verdad? No digo todo. Pero la mayoría lo hacen en una forma que se sobran. Y como que esa expresión en ocasiones intentan humillar a la persona. Y en la mayor parte de las ocasiones lo que quieren es como dar un alarde de su espiritualidad, de su alto grado de espiritualidad. Y nosotros tenemos que tener por obligación, digo, si es que tenemos que demostrar al mundo que en nosotros ha habido un cambio, se supone que debemos de tener un alto grado de espiritualidad. Claro que sí, que el mundo lo note, tenemos que dar testimonio, sí. Pero eso tiene un límite y tiene una forma de conducirnos en ese aspecto. No puede ser así tan explosivo y tampoco, mucho menos, utilizarlo para intentar humillar personas. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, en el capítulo 2 y verso 12. ¿Aquí? No, no es el 5:9, 5:9. Capítulo 5, 1. Digo, primera de Corintios, capítulo 5 y verso 9. Perdónenme, que estaba confundido con otro. Dice Pablo, yo le escribí por una carta que no se junten con los fornicarios. Lo escribe Pablo a los Corintios. Y recuérdese que lo que Pablo le escribió a los Corintios, se lo escribió a la iglesia completa, a la iglesia de todos los tiempos. Os he escrito por carta que no se junten con los fornicarios.
no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Le dije que no se juntaran con la gente perversa de este mundo. Le dije que no se juntaran con las personas que tienen conductas impropias, que viven igual que ustedes antes de convertirse. No se junten con ellos. Eso le dijo Pablo. Pero, no necesariamente que se junten con ellos, sino que tengan una precaución. Porque si no se quieren juntar con ellos, se van a tener que salir de este mundo. Aquí lo dice, mire. Pues en tal caso sería necesario salir de este mundo si no se quieren juntar con ellos. Pablo dice, yo no le dije que no se junten con ellos en término total. Literalmente, no se junten con ninguno. Pues mire, si no quieren juntarse con ninguno de esa gente, se tienen que ir de este mundo. Lo dice Pablo, no lo estoy diciendo yo. Búsquelo, léalo, está en la palabra de Dios. Primera epístola a los Corintios, capítulo 5 y verso 9. Y el verso 11 dice, más bien lo que le escribí es que no se junten con ninguno que, llamándose creyente, todavía continúe en la conducta de fornicación, en avaricia, en idolatría, que sea un maldiciente, que sea un borracho, que sea un ladrón. En otras palabras, lo que le estoy diciendo es que escojan, seleccionen a las personas con quien van a ser sus amigos. Y otra cosa, ¿acaso no tenemos personas que son borrachos que necesitamos de ellos? Sí. La mayoría de los mecánicos, digo, los que yo he tenido, los que me han arreglado mis automóviles, la mayoría de ellos les gusta mucho el licor. Y no son alcohólicos arrastrados por ahí hechos una leña, no. Son personas que en su vida social, en su tiempo libre, en sus fines de semana, pues mire, por allá se van y se dan sus jaranas tremendas. Pero por eso no dejan de ser buenos mecánicos y por eso yo no dejo de ir a ellos, porque le dije hace unos minutos que si no tenemos su servicio, yo no sé arreglar un automóvil. Por lo tanto, tenemos que ir a ellos, porque no hay otros mejores. Si hubieran otros mejores, pues íbamos a otros. Pero como son ellos los que hay, los que están disponibles, estamos ahí. Además, le hablamos del Evangelio y tenemos una muy buena amistad. Y para yo tener una amistad con uno que le guste el licor, yo no tengo que tomar licor. ¿Ves? En tal razón tendría que salir de este mundo. Eso dice el apóstol Pablo. Tal vez se oye fuerte, pero no se puede decir que los creyentes, no, tal vez se oye fuerte, pero sí se puede decir que los creyentes estamos llamados a vivir dos vidas. Y repito, los superespirituales esto le cae mal y lo rechazan. Y tienen razón, porque eso de primera intención así se oye un poco fuerte, que se supone que este término no le aplica a un creyente, vivir dos vidas. Pero estamos hablando desde otro punto de vista y antes de hacer un juicio, escucho lo que le voy a decir. Uno, tenemos que vivir en este mundo y relacionando con toda clase de personas. Eso sí, debemos hacer la diferencia y mostrar el sentir que hay de Cristo en nosotros y dar a conocer el Evangelio y nuestro agradecimiento al Señor por habernos transformado y nuestra nueva conducta, nuestro estilo de vida cristiano, nuestra disciplina, nuestra formalidad como creyentes. Que no hablamos como ellos, no actuamos como ellos y no asistimos a algunos lugares de los que ellos asisten. Y no consumimos algunas bebidas de las que ellos toman. Inclusive algunos alimentos que ellos consumen, nosotros tampoco lo hacemos porque la palabra de Dios lo prohíbe. Por ejemplo, la sangre y los animales que son ahogados. Se supone que el creyente no participe de ellos. Debemos de hacer la diferencia entre ellos y mostrar el sentir que hay en Cristo. Y el número 2, tenemos que servir al Señor y serle fiel, pero sin dejar de comportarnos como hijos de Dios ante el mundo sin hacer acepción de personas.
Ahí está el problema. Hay personas que porque son tan cristianos, hacen acepción de personas y hasta maltratan a las personas que no son de la misma fe de ellos. Eso no es ser creyente, eso es ser un maleducado. En ese punto le falló a Dios, porque no podemos hacer acepción de personas. No podemos. Dios no hace acepción de personas. Para Dios todas las personas tienen el mismo valor. El que tiene vicios y el que no tiene. Por todos murió Cristo. Y nosotros como creyentes tenemos que tener empatía con ellos. Esas personas que están arrastrados en vicios, en problemas, en dificultades, debemos de tener misericordia. Debemos de, si hasta donde esté nuestro alcance, asistir a ellos e intentar a ver cómo le podemos ayudar y presentarle el plan que tiene Cristo para ellos, para que tengan ese cambio que es en Cristo Jesús. En una palabra, tal como lo expresó el apóstol Pablo en Romanos 7:18. Allí Pablo se encontró con un tremendo problema que él estaba viviendo. Y yo creo que los superespirituales deben de aprender esto. Es más, los superespirituales deben de estudiar a profundidad el capítulo 7 de Romanos. Y yo le aseguro que cambian de parecer. Yo dije que no podemos ser espirituales. No, yo no dije eso. Yo dije que no se puede ser exagerado. Y tampoco con ignorancia. Tenemos que ser espirituales con sabiduría del cielo, que la da el Espíritu Santo cuando lo buscamos en espíritu y en verdad. El apóstol Pablo se encuentra con un problema y dice, capítulo 7, verso 18, yo sé que en mí, está hablando en primera persona, el apóstol Pablo, él, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Y el pecado moraba en el apóstol Pablo? Sí. Y en mí también. Y en los superespirituales también. El Salmo 51 dice que nosotros nacimos y heredamos el pecado de nuestros padres. Dice el salmista David. Dice, en pecado fui formado y en pecado me concibió mi madre. Dice Pablo, el pecado que mora en mí. El verso 21 dice, así que queriendo yo hacer bien, hallo una ley que hay en mí, que el mal está dentro de mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra esa ley, que es la ley de Dios que domina mi mente. Es decir, que hay dos leyes trabajando en el corazón del cristiano, así como lo estaba en Pablo, y estamos viviendo dos vidas. ¿Tengo razón o no? Si usted no quiere aceptarlo, no me importa. Pídale a Dios que le dé entendimiento para que lo entienda, porque realmente es una realidad. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo está diciendo que en su vida espiritual, que en su consagración con Dios, él está tan cerca de Dios que siente la alegría del Espíritu en él y siente que Dios le bendice, que Dios lo visita y sentimos esa gloria cuando estamos en el culto adorando al Señor y el Señor se manifiesta en nuestros templos y qué cosa más hermosa. Ese es el estilo de vida espiritual que vivimos. Cuando estamos haciendo nuestra vida diaria y meditando en el Señor, qué sé yo, cuando trabajamos solos, tenemos tiempo para estar en comunión con nuestro Dios. No importa lo que estemos haciendo, podemos hacerlo y hasta oramos y todas esas cosas y cantamos al Señor, le adoramos y Él se manifiesta en nuestras vidas. Eso es una vida espiritual, una vida de consagración y una comunión absoluta con Dios constante, claro. Pero no siempre tenemos esa gracia
porque en ocasiones estamos en lugares donde lo que nos rodea es una cantidad de personas que no son creyentes, y allí se crea otro ambiente y allí tenemos que estar nosotros formando parte del grupo. Por ejemplo, en las reuniones de las escuelas de nuestros hijos o nuestros nietos. Allí hay gente de todas clases y tenemos que estar allí, no nos podemos ir. Cuando vamos a la oficina de los doctores, a la oficina de cual sea, usted va a una oficina de un abogado y tiene que hacer un turno y allí está 2 horas esperando, media hora, y allí muchas personas de todas clases y allí está usted también entre ellos. Y está participando con ellos del mundo. Ah, y por cierto, el abogado que lo va a atender no es cristiano, porque no todos los abogados son cristianos. Y entonces, redondeándolo en una palabra, tenemos que vivir 2 vidas, ¿sí o no? Seguro que sí. Tenemos que, como dice el apóstol Pablo, con la carne servimos al mundo. Sí, porque con la carne servimos al mundo. La profesión que tenemos la ejercemos ¿dónde? No se, Dios no se beneficia de mi profesión como contratista o como conductor. Ni las personas que son secretarias, a las damas que son secretarias, hombres, secretarios, que escriben en computadoras. Eso el reino de los cielos no lo beneficia mucho. Dicen mucho porque se puede beneficiar en algo, pero no en tanto. El que siembra una cantidad de semillas en la agricultura, eso no beneficia nada el reino de los cielos, aunque en alguna forma lo puede hacer, pero no es el principal propósito. Esos tipos de trabajo, ningún trabajo aquí en la tierra es para adorar a Dios. Porque los super espirituales sembrando una planta están allí. No, estamos sembrando una planta y estamos trabajando en el mundo. Y si estamos trabajando para un patrono, mire, le estamos dando un servicio a alguien que es de este mundo. Y si alguien trabaja para mí, aunque yo sea el ministro del evangelio, está trabajando para mí y está trabajando para el mundo, efectos del mundo, que no tienen que ver nada con el reino de los cielos. Esa es la vida, una que estamos viviendo. Y la otra vida que vivimos, pues son 2. Es la vida que le dije, que es nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Dios, el tiempo de oración y de búsqueda de su rostro, el tiempo que dedicamos a leer la palabra, estudiarla, el tiempo que dedicamos para ir al templo, adorar a nuestro Dios junto con nuestros hermanos. Esa es la vida espiritual. El tiempo que meditamos, que pasamos meditando en el Señor y imaginándonos cómo será el reino eterno con Él allí, con los ángeles, tocando trompetas y adorando a Dios, según la palabra del Señor nos lo revela. Entonces, esa es la vida espiritual que estamos hablando. Entonces, estamos viviendo en este mundo, los creyentes, 2 vidas. ¿Cuál? Una que con ella servimos al mundo y la otra en el área espiritual que servimos a Cristo. Tan sencillo como así. ¿Y sabe qué? Para entender esto, no tenemos que ser tan espirituales, porque es sumamente fácil de entender. Yo quisiera que si usted tiene alguna duda, usted me puede escribir ahí en los comentarios, yo le contesto con mucho gusto, o me puede llamar. Yo no tengo problema en que me llame. Mi teléfono es 475-209-0947. Repito, 475-209-09 de nuevo, 0947. Con mucho gusto yo le amplío, le contesto, le aclaro la duda que usted tenga. De que si vivimos 2 vidas, ¿cómo es posible que yo diga eso? Si no podemos vivir 2 vidas, claro, si vivimos en el mundo y en la iglesia, no podemos. Pero vivir una vida consagrada a Dios, por más consagrado que estemos, siempre tenemos que participar del mundo en algo. Y dependemos del mundo. Porque yo no sé fabricar vestimentas para yo vestir. Para yo poder hacer las mías y no tener que comprárselas a una persona que es del mundo. Y aunque supiera coser y hacer mis ropa, tendría que comprar telas, porque yo no sé hacer tela. Y aunque yo supiera hacer tela, yo no sé hacer hilo, ni botones, ni todos esos artículos y detalles que llevan las vestimentas. Y así por el estilo. Dependemos del mundo 100% y estamos en el mundo. Seamos realistas.
ya yo no soy del mundo, no diga ese disparate. Nosotros sí somos del mundo, estamos en el mundo. Lo que sí es que no agradamos a las exigencias del mundo en términos de vicios y conductas impropias. Eso es diferente, eso es otra cosa. Hay que saber distinguir cuando la palabra del Señor habla del mundo en términos de conductas y de moral, y cuando la palabra del Señor dice el mundo en términos de consagración a Dios. Por ejemplo, el Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24, versos 1 y 2. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuérdese que aunque no querramos, vivimos dos vidas para la gloria de nuestro Dios. Y más vale que la vida espiritual la vivamos con sinceridad, con honestidad y en una comunión hermosa con nuestro Dios que sea aprobada por Él. Porque si no, nos vamos con Él cuando Él venga. O si no, cuando nos muramos y vayamos allá al más allá, puede que lleguemos a un lugar que no es el mejor. Dios bendiga por ahí a los hermanos que han estado con nosotros y a aquellos que nos saludan después que termina el programa. Nidia Santiago, Dios le bendiga, hermana Nidia, qué bueno que está con nosotros desde allá, desde Mérida, en Connecticut. Le envío mis saludos y mis respetos a Ibi y a todos los hermanos allá. Néstor Aguirre, mi amigo y hermano, pastor y misionero allá en Nicaragua, Dios le bendiga mucho. El patriarca Samuel Carrero, Dios te bendiga, Samuel, a usted, a Rosita, a su esposa y a sus hijos y nietos. Abigail Rosario, Dios te bendiga, Abigail, qué bueno que está con nosotros, muy bienvenida. Saludos a mi hermano Luis Troche, tu esposo. Y mi hija Migdalia, Dios te bendiga, bendiga a Abby, nuestra nieta, y a Denis, nuestro yerno. Dios bendiga a todos estos hermanos que han estado por ahí, aquellos que nos saludan después que termina el programa también son muy bienvenidos. Y oramos para que el Señor se siga glorificando en nuestras vidas. Recuérdese que el miércoles estamos aquí a las 8 de la noche, a las 8. Es a las 8 de la noche, miércoles 8 de la noche en nuestro programa Verdades Irrefutables del Evangelio, y el domingo repetimos, hubo un cambio a las 8. Mañana lunes no se pierda el programa del hermano Pancho del Valle, el menú de hoy. Dios le bendiga, oramos. Padre, te doy gracias por esta preciosa palabra que tú me has dado en esta noche, Señor. Gracias porque tú nos das la habilidad de poder entender estas verdades gloriosas que tiene tu palabra para nuestras vidas. Te suplico, Señor, que mis hermanos puedan entender esta verdad de que tenemos que vivir dos vidas, una para el mundo y otra para ti, sin comprometer la fidelidad a ti. Gloria a tu nombre. Te suplico, Señor, que así sea. Tú nos ayudes a realizar estas verdades que predicamos y que enseñamos y que tu palabra enseña para nosotros. Te suplico que tú tengas piedad y misericordia de todos aquellos hermanos que han estado por ahí, los que nos puedan ver en el futuro. Los ponemos todos en tus manos y te ruego que tú te glorifiques en sus vidas. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Les deseo que tengan felices sueños, que sueñen con los angelitos buenos y que el Señor sea glorificado en sus vidas.